La Revolución de Octubre del 17 marca un hito mundial en la construcción del socialismo. Este proceso revolucionario en Rusia tendrá repercusión en todos los partidos obreros de Europa, constituyéndose como un referente a seguir. En el ámbito internacional se crea en 1919 la Tercera Internacional, con el objetivo de agrupar a todos los partidos comunistas y en contraposición a la Segunda Internacional de carácter socialdemócrata. La coyuntura política y social europea convulsa y cambiante tiene su repercusión en la clase obrera y campesina española y en el partido obrero entonces existente, el PSOE. Además, con una especial incidencia en la juventud obrera y campesina, que empieza a ver una esperanza en la Revolución Rusa, sobre todo en un contexto agrario tan atrasado y con una revolución industrial tardía y muy concentrada en grandes ciudades. Así, en 1920, el PSOE realiza una conferencia para debatir la entrada en la Tercera Internacional y, como consecuencia, la salida de la Segunda. La conferencia se salda con el apoyo mayoritario a la Tercera, pero con un resultado muy ajustado, por lo que se decide esperar hasta el siguiente congreso que celebraría la Comintern y actuar en función de los resultados de ese congreso. El Congreso de la Comintern se retrasa y la Dirección Nacional de las Juventudes Socialistas exige la entrada en la Internacional, ya que no se ven motivos para seguir esperando. Argumentan que el PSOE caerá en el social reformismo si no se produce la adhesión a la Internacional Comunista. Tras la negativa del PSOE, un gran bloque de la Juventud Socialista, compuesta por la Dirección Nacional y otras regiones, se escinde y crea el Partido Comunista Español en 1920. Dentro de ese grupo de jóvenes se encuentra Dolores Ibarruri, la pasionaria. El recién constituido PC realiza una fuerte campaña dirigida a la base del PSOE para que se adhieran a la Tercera Internacional. Ante esto, el PSOE realiza una contracampaña desvinculando a las juventudes socialistas, argumentando que solo la Dirección Nacional ha decidido escindirse. La realidad es que el PSOE vuelve a reconstituir a las juventudes, lo que provoca una mala acogida tanto por el PC como por la Comintern. El PSOE prepara un nuevo congreso con el mismo debate de adhesión o no a la Tercera Internacional. Las posturas de Largo Caballero y Nesteiro, contrarias a la entrada, comienzan a hacerse fuertes. El Congreso vuelve a ratificar la entrada, aunque las posiciones largocaballeristas o contrarrevolucionarias consiguen que la entrada esté supeditada a tres condiciones que debería aceptar la Comintern, y que ya de por sí chocaban frontalmente con los postulados de la Internacional. Para llevar a cabo estos acuerdos, dos delegados son elegidos para ir a Moscú, Fernando de los Ríos y Anguía. Allí se entrevistan con Lenin, donde le exigen el cumplimiento de estas tres condiciones. Lenin, lejos de aceptarlas, impone al PSOE 21 condiciones si quiere ingresar en la Comintern. Estos acontecimientos llevan al PSOE a realizar otro congreso con el mismo debate, aunque ya las posiciones reaccionarias a ingresar se hacen hegemónicas. Las juventudes socialistas simpatizantes de la Internacional afrontan el Congreso con el debate de reconstructores o terceristas, es decir, seguir trabajando dentro del PSOE para influir y adherirse a la Tercera o romper definitivamente. Tras este Congreso se produce una adhesión en el PSOE, creándose el Partido Comunista Obrero Español. La nueva formación pide la adhesión a la Tercera Internacional, pero siguiendo el principio de partido único. La Comintern obliga a ambos partidos a que realicen un congreso de unificación en noviembre de 1921. A su vez, la Internacional Juvenil Comunista también pide que se constituya tras ese congreso la Organización Juvenil Española. Tras el Congreso de Unificación se crea el Partido Comunista de España y se elige a una dirección de jóvenes que serán los encargados de construir la sección española de la Internacional Juvenil y se establecen las bases de la relación que ha de tener las juventudes y el partido, constituyéndose como una organización independiente y autónoma. A la cabeza de la dirección se encuentra Tiburcio Pico, primer secretario de la Juventud Comunista.
Los primeros años de existencia están marcados por las movilizaciones y la convulsión externa que se vive en el país, y por una situación interna de aislamiento y sectarismo. Desde el punto de vista interno, la Juventud Comunista y el PC se lanzan a diversas aventuras insurreccionalistas sin éxito, además de estar en constantes disputas internas entre los sectores provenientes de los partidos originarios. Aparece el primer órgano de expresión, el comunista, y las juventudes comienzan a organizarse por células y radios. La marcha general del país con los desastres militares de la Guerra de Marruecos y la descomposición del régimen de la Restauración no ayudan al crecimiento de la organización. La UJC realiza una campaña externa contra la Guerra de Marruecos. En septiembre de 1923, el general Primo de Rivera da un golpe de Estado con el apoyo del rey Alfonso XIII y la aristocracia española, compuesta por la Iglesia y algunos sectores del ejército. El PC y la CNT intentan organizar un movimiento opositor al golpe sin mucho éxito. La Juventud Comunista también hace una llamada a la juventud a luchar contra la dictadura con los mismos resultados. Los primeros años de la dictadura están marcados por la persecución política y por la constante cooptación de cuadros juveniles para nutrir las direcciones caídas, bien por detenciones o bien por conflictos internos. Los intentos de la Comintern por estabilizar al partido y a la juventud se vuelven inútiles y la militancia mengua hasta unos pocos centenares. La caída de la dictadura y la llegada de la República en 1931 abre un nuevo ciclo, aunque la primera reacción fuera la de hostilidad hacia la República por considerarla una república burguesa. La República trae una nueva etapa política y social tanto para el país como para la organización. Se consolida y comienza a crecer y fortalecerse. Sin embargo, en la Juventud Comunista se empieza a dar un lento pero progresivo proceso de crecimiento. Aún así, hay dos etapas diferenciadas. Los primeros años, donde el sectarismo del anterior periodo sigue en vigente y se rechaza la República, y a partir del segundo Congreso de 1932. El segundo congreso, celebrado en Bilbao, elige como secretario general a Trifón Medrano y se produce una fuerte renovación y reorganización interna. A partir de ahí, la UJC va a poder consolidarse como organización juvenil y a desplegar una política propia entre la juventud trabajadora. Dos hechos marcan el cambio definitivo de política de la organización. El primero es la Revolución de Asturias, la cual mostró lo que la unidad era capaz de conseguir y donde además se profundizó en las relaciones entre la Juventud Comunista y las Juventudes Socialistas. Y por otro lado, el séptimo Congreso de la Comintern, que impulsó una política de alianzas antifascistas. Igualmente, la Internacional Juvenil Comunista impulsó la Unidad Juvenil Antifascista. En medio de este clima, la sintonía entre las juventudes socialistas y la juventud comunista crecía, y de las conversaciones iniciales se había pasado a las acciones conjuntas y a una estrecha unidad de acción. De la Juventud Comunista en la Plaza de Toros de Madrid. Que no veáis lo que aquello fue. Aquello fue El proceso no estuvo exento de críticas de los sectores más derechistas del PSOE, que veían el proceso como una entrega a los comunistas cocinada en Moscú. En muchos aspectos, la JSU es una organización muy original. Se constituyó como organización juvenil independiente, con lazos fraternos con los dos partidos obreros existentes, PSOE y PC. A nivel internacional, se adhirió a la Internacional Socialista para trabajar en su seno por la unidad con la Internacional Comunista, de la cual era simpatizante. La dirección se constituyó a partes iguales entre las dos organizaciones, aun cuando la proporción entre ambas era bastante desigual. El ejército del
Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó. El 18 de julio de 1936 se produce el golpe de Estado fascista perpetrado entre otros por la Iglesia y la derecha política con el apoyo del ejército. La consigna de la JSU en plena contienda fue la unidad de la juventud contra el fascismo. Así, aunque la unidad se consideraba ya lograda por la JSU, se creó la Alianza Juvenil Antifascista en agosto del 37, que aglutinaba a muchas organizaciones juveniles de partidos republicanos, sindicatos y también las juventudes libertarias. La labor de agitación y propaganda de la JSU durante toda la contienda fue encomiable. Se realizaron campañas muy exitosas para movilizar a la juventud, como las 8 condiciones de la victoria o el programa de juventud. La JSU también desplegó una incansable labor social organizando las Olimpiadas Juveniles y las brigadas de alfabetización en la retaguardia o clubes de lectura para los soldados en el frente. También fue muy importante la creación del cuerpo de ayuda llamado Alerta. Era el encargado de recoger a los heridos y a los muertos tras los bombardeos de la ciudad. Pues después salían ellos ahí recogiendo heridos y recogiendo cadáveres, los que pasaban. Y hasta la canción ya me acuerdo de Alerta. Y vamos todos alerta y en guardia, alerta, alerta, como una señal. Somos bandera indeleble que anuncia la gran victoria de nuestra libertad. Me incorporé realmente antes porque hubo una iniciativa muy bonita que no se conoce, eso mucho, no está escrito, pero cuando en la guerra estaban ya movilizados todos los jóvenes, que estaban movilizados hasta los chicos de 18 años y no podían más. Entonces la JSU tuvo la iniciativa de convocar a la formación de 2 batallones de la juventud, que eran menores todos, 2 batallones de voluntarios de la juventud, y eran los jóvenes que no estaban movilizados, porque no tenían edad para estar movilizados. Y entonces creamos los que pasamos, yo creo, más hambre, estábamos concentrados ahí en Villarrobledo y no teníamos más comida que las unidades del partido que nos llevaban a comida, porque Prieto, que era el ministro de la guerra, a traballar, servindo de enlaces, servindo distribuindo propaganda, comprando roupa para a guerrilla, levando alimento a determinados puntos de apoio de tal fincas, centros sitios que estaban moi ben protegidos e tal. Las tensiones entre el PC y el PSOE también se dejaron notar dentro de la JSU. La simpatía de los caballeristas se acabó pronto y se comenzaron a formar comisiones de socialistas en algunos lugares, que más tarde serían el germen de la reorganización de las juventudes socialistas. Al finalizar la guerra, las fuerzas antifascistas seguían llenas de optimismo, creyendo que la guerra contra el nazifascismo liberaría también a España, aunque esta esperanza nunca se cumplió. Tras la derrota de las fuerzas republicanas, vendría una segunda clandestinidad de casi 40 años. La JSU apoya la lucha guerrillera con 2 divisiones de maquis y se planteó como objetivo prioritario salvar a la juventud de la represión. O objetivo da guerrilla era totalmente político. Eso que lle queren decir algúns que eran aventureros, que eran tal. No. En un principio foron xente escapada por ideología, que se non escapan ao monte, mátanos. E entonces esa xente despois o Partido Comunista organizounos e deu un sentido á súa loita. El primer periodo que era muy duro, muy difícil, ¿no? Y entonces teníamos una organización muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, quiero decir que tenían que ser compañeros comprobadísimos, que comprende, y me acuerdo que había un sistema de organización que cada uno conocía nada más a 2. El que te daba las cosas tú tenías que dársela en una organización
clandestina, y luego eso lo fuimos ampliando poco a poco, y sobre todo un punto de inflexión que en la cárcel también se produjo, y es cuando la batalla de Stalingrado. Eso parece mentira, pero es así. Cuando se produjo la batalla de Stalingrado y el ejército soviético rompió el espinazo del ejército alemán, y empezaron a retroceder los alemanes y pues entonces los propios guardianes se dieron cuenta de que ya los alemanes no iban a ganar la guerra, y entonces venían a nosotros a justificarse, a decir que lo que hacían era por la disciplina, porque ellos les mandaban, que eran los mandados, que tal y cual. A cuatro patas, que decíamos nosotros, de rodillas con las dos manos ahí, para tener la espalda bien derecha, para que los torreagazos te fueran bien a la espalda. Fue una vida muy difícil, muy difícil. Muy difícil que, claro, va a estar tratando a ella, pero a veces caen unas lágrimas. Por os compañeiros? Por os compañeiros e pola vida? E tamén por a vida dura que non era fácil, había un entrenamiento duro tamén. Y luego recuerdo cuando llegó la Guerra Fría y se trató de recuperar el terreno perdido, pues ellos ya no podían, porque la mayoría de los que estaban entregados conocíamos demasiadas cosas de ellos, ¿no? Y eran los que nos permitían sacar las cosas a la calle, y luego nuestras familias eran una especie de puente entre nuestras cárceles y el mundo, ¿no? Nunca estuvimos aislados, es más, casi estábamos mejor informados que la gente de la calle. Y había una mujer, éramos 6 en la celda, que luego cuando mataron a Grimao, que a mí me llevaron detenida también una noche, yo decía, en una celda sola, yo decía, ¿cómo es posible que en esta celda hayamos estado 6 mujeres? Yo me ponía, te tapabas con una manta, que con la manta yo me ponía, tenían de todo, semen, polvo, bueno, todo lo que las porquerías que quieran. De teatro que está dedicado a Miguel Hernández, que se titula Sino Sangriento, que es de un poema, el título de un poema de Miguel Hernández, ¿no? Y yo la escribí, y en esas madrugadas que te digo que era cuando podía escribir, y no creas que era cualquier hora, eran 3 actos. El primero era Viento que no cesa, Rayo que no cesa, el segundo era Viento en el pueblo, y el tercero Canciones romancero de ausencia. Son los 3 libros capitales de Miguel Hernández, ¿no? Y la representamos clandestinamente una noche en la cárcel, ¿no? Ponían unos compañeros en las ventanas para vigilar y ver si se acercaban los guardianes, y nosotros montamos un escenario con sábanas, con mantas, con todo allí, ¿no? Muy bien, y iba pasando, había 4 o 5 relatores que iban pasando toda la vida de Miguel Hernández y tal, y me acuerdo que detrás del escenario que habíamos montado había una pequeña banda de música que era con los rabos de las escobas, que son huecos, hacían flautas, se cortaban trozos así, los extremos con un papel de fumar sujeto con una goma, y luego con esos agujeros tú emitías una melodía muy bonita, ¿no? Que parecía que se daban cita el agua y los metales allí, ¿no? Y era muy interesante porque cuando se está hablando de Miguel Hernández, ahí los locutores y tal, y hablan de la época que llegaban los brigadistas internacionales, los voluntarios de la libertad, pues decían, y llegaban los voluntarios franceses, Andrés Martín, y subía la marsellesa. ¿Sí? Los soviéticos, Koljós, no sé qué, no, Malinowski, tal y cual, y subía la internacional. Los muralistas mexicanos, Siqueiros y esto, y se veía la cucaracha. O sea, increíble, cosas verdaderamente impensables en las condiciones de una prisión donde se nos controlaba hasta el aliento, ¿no? Mientras tanto, se celebraba en Francia el primer congreso en el exilio de las Juventudes Socialistas, con lo que la JSU quedó herida en su carácter unitario. La débil estructura clandestina que la JSU deja en el país la vuelve dependiente del PC. Durante los años 50, la JSU va a ir desapareciendo al ir ingresando la mayoría de sus cuadros en el PC, mientras que el PSOE seguía impulsando su propia organización. Pues yo tenía contacto con Rubén Arconada, con Federico Bascuñana, con Ángel Baquerano también, y con María Julia Conet. Tenía los contactos. Cuando fueron a por ellos, a mí no me encontraron porque los echaron de la casa. La JSU deja la experiencia más lograda de unidad juvenil y forja a toda una generación en la lucha antifascista, no solo en la guerra, sino en los duros años que habrían de venir. La JSU nos deja un brillante referente, una ejemplar experiencia y un recuerdo imperecedero.
no alegre y confiada, alegre y desconfiada de todo, pero tiene que ser alegre sobre todo. Los chicos majísimos. Vivían para nosotros, nos ayudaban en todo y por todo, para todo. Además, era una gente solidaria y cuando se veía un problema que uno tenía, allí estaba la gente.